Saben que Gustavo leía los versículos de Apocalipsis y me emocioné. Ya van a ver por qué. No da que me emocione al principio, sin antes, pero bueno. Y estoy como un poquito nerviosa, así que me gustaría tener una oración, si puede ser. Dios eterno que estás en el cielo, gracias te doy, Dios santo, por poder estar acá. Gracias por el privilegio de poder leer y hablar de tu palabra. Pero Dios santo, no quiero ser yo, quiero que seas vos. Quiero que en este culto el que se manifieste seas vos, que tus palabras sean tuyas, que seas solo un instrumento. Dios santo, perdóname si en algún momento me dirijo, si hablo, si digo algo, si algo de lo que hago te ofende. Quiero que seas vos. Quiero que toques el corazón de todos nosotros, porque sabemos que tenés algo para decirnos hoy y queremos escucharte, Dios santo. Por favor, quédate con nosotros, por Jesús. Amén. Voy a mirar un poco el machete de vez en cuando, así que ustedes, todo bien. Quería contarles una historia para empezar. Es una historia, es un caso verídico. Hace un tiempo atrás convivíamos en el mismo cuarto, mi hermana y yo, ¿sí? Janina, en el mismo cuarto. Desde que nació Georgina, en realidad, hasta que se casó Georgina, vivimos juntas, ¿sí? Hubo un periodo en donde ella estuvo en Balcarce, estuvo en la villa, que era como que ella estaba en soledad ahí, feliz de mi vida, pero generalmente vivíamos las dos juntas, ¿sí? Y con mi hermana, antes, ahora no, ahora es otra persona, pero tenemos como una característica opuesta. Yo soy muy ordenada y ella era muy desordenada, ¿sí? Y era como la pelea eterna de ordenar el cuarto, por favor. Llegó un punto donde, no sé si me resigné, me acostumbré o qué, pero era como que ya digo, bueno, evidentemente no va a haber cambio acá, vamos a tener que implementar algo, ¿no? Y sé que en mi cabecita, no sé si en algún momento se lo dije o lo captó, fue como que en el cuarto hice una línea imaginaria. Mitad mía, mitad tuya. Desordená todo lo que quieras en tu mitad, mi mitad está ordenada. Entonces yo me levantaba a la mañana, miraba mi mitad y digo, está todo en orden, perfecto. Entonces salía, caminaba y me iba. Y era como que mi mente bloqueaba todo el desorden que había del acúmulo de ropa, ¿sí? Y cada tanto era como el acúmulo excesivo, entonces me podía mi genio y ordenaba, todo perfecto, seguimos con la vida bien, ¿sí? Pero era como que de tanto ya me acostumbré, me habitué al desorden, a convivir en todo ese desorden. Y ya no me molestaba. O por ahí sí, pero no estaba incómoda con ese desorden, ¿sí? Entonces, hablando de desorden, quiero que leamos Segunda de Reyes 18. Vamos a introducir a un personaje, un rey de Judá, ¿sí? En este momento teníamos el reino de Judá y el reino de Israel, ya estaban divididos, ¿sí? Y Ezequías fue uno de los reyes de Judá. ¿Sí? Ezequías 18:1 dice: En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29. El nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Salto al 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Sí? Este era Ezequías. Fue como un resumen, ¿sí? La historia está en Reyes y después vamos a ver que está en Crónicas también. Y Ezequías tiene la particularidad que cuando subió al trono, no sé si se dice así, cuando empezó su reinado, él venía de ser el hijo de Acaz, ¿sí? Y Acaz fue un rey
que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y él tenía un contexto en donde el pueblo de Dios estaba inmerso en la idolatría, ¿sí? Y quiero que busquemos Segunda de Crónicas 27:2. Y a partir del 27 vamos a empezar a leer un poquito mucho. El 27:2 habla de otro rey anterior a Acaz, que era Jotam, que él sí hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero el versículo 2 termina diciendo, pero el pueblo de Dios continuaba corrompiéndose, ¿sí? Cuando Israel se dividió en el reino de Judá y el reino de Israel, y por ahí un poco antes también, como que la idolatría empezó a infiltrarse en el pueblo de Dios, ¿sí? Como que empezaron a tomar cosas de pueblos paganos que no eran de su adoración, pero las empezaron a implementar como suyas, ¿sí? Entonces, cuando Ezequías empieza a reinar, había un montón de cosas que estaban haciendo que no tenían que hacer, ¿sí? No estaban adorando a Dios, para empezar. Entonces, seguimos con Acaz, 28:2. Y fíjense ustedes lo que hace Acaz. Acaz, el papá de Ezequías, ¿sí? Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. O sea que Acaz directamente adoraba a otros dioses, ¿sí? Y hacía ritos y rituales a otros dioses, ¿sí? Sigue en el 22. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria los ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de esto, o sea, Acaz directamente dijo, yo no confío en Dios. No confío en Dios, pero sí confío en los reyes de Damasco, ¿sí? El 24 sigue, además de esto recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Y cerró las puertas de la casa de Jehová e hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. E hizo también lugares altos y todas las ciudades en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Sí? Y en el 29, 6 y 7 dice, porque nuestros padres, acá está hablando de Ezequías, pero hablando de los antepasados, digamos, ¿no? Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. O sea, ya directamente ni acudían a Dios, no lo tenían en cuenta, no era su Dios, ¿sí? Simple como eso, no era su Dios. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. O sea, tampoco tenían los servicios. Ya el templo estaban las puertas cerradas, ¿sí? ¿Qué implicaba el templo? ¿Qué implicaban los sacrificios en esa época? Era todo un símbolo del sacrificio de Jesús. Básicamente, si no estaba el templo, si no estaban los ritos, no había salvación, porque no había arrepentimiento. Y no había arrepentimiento, no había perdón. ¿Se entiende? Este era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en la época que Ezequías empezó a reinar, ¿sí? Este era el contexto en donde Ezequías había nacido y donde había crecido, ¿sí? Sin embargo, él no fue con su contexto. Él sabía que lo que se estaban haciendo estaba mal y dijo, esto así no va, ¿sí? Él se plantó y dijo, este es el pueblo de Dios, así no podemos seguir. Y entonces el 29:3, volvemos un poquitín para atrás, dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, ¿sí? Abrió el templo de nuevo. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental
y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Límpienla toda. Santifíquense ustedes y limpien todo el templo. ¿Sí? Eso es lo que les estaba diciendo Ezequías. En el 11 dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y que le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, y empezó a nombrar a los levitas, y en el 15 dice: estos reunieron a sus hermanos, y se santificaron, y entraron conforme al mandamiento del rey, y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día 1 del mes 1, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes 1 terminaron, o sea, tardaron 16 días. ¿Sí? Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. ¿Sí? ¿Qué hizo Ezequías? Mandó a los levitas, a los sacerdotes, a que limpiaran el templo. Y tardaron 16 días, ¿sí? Tuvo su proceso esta limpieza, ¿sí? Pero sacaron todo. Restauraron lo que había que restaurar, limpiaron lo que había que limpiar y ordenaron lo que había que ordenar, ¿sí? Y el templo quedó otra vez en su lugar, ¿sí? Al punto que después hicieron sacrificios, ¿sí? Y el 27 sigue diciendo: entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con una gran alegría, y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. O sea que después de ordenar y de limpiar, ¿qué hicieron? Sacrificios, ¿sí? O sea, se arrepintieron, reconocieron sus errores, sus pecados, pidieron perdón y adoraron a Dios. Adoraron a Dios, no a dioses. No a dioses paganos, no a dioses ajenos, no a dioses falsos. Adoraron a Dios, ¿sí? Pero todo empezó con el orden del templo, ¿sí? Y si creemos que la Biblia nos habla a nosotros, tenemos que encontrar un mensaje en esto también, más allá de la historia, ¿sí? Y Dios nos está pidiendo que nosotros también ordenemos nuestro templo, ¿sí? Porque puede que estemos como un tantito desordenados. Dios te pide que ordenemos el templo, ¿sí? Entonces ahora quiero que sigamos leyendo la Biblia. Vamos a hacer como una lectura en varios versículos, así que síganme, no se pierdan, no. Esperen que yo tengo mi machete acá, que no encuentro, acá está. Perdón, me olvidé de algo muy importante. Sigue en el 30, esto es importante. Y después Ezequías restableció la Pascua, ¿sí? La fiesta de la Pascua. El 30 dice: envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel.
Y el 5 dice, y determinaron hacer pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no lo habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de manos del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. ¿Sí? Y saltamos un poquito al 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín, Manasés hasta Zabulón, mas se burlaban, se reían y se burlaban de ellos. Con todo esto, algunos se humillaron y vinieron a Jerusalén. ¿Sí? O sea, Ezechías restableció la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Era el símbolo de la salvación de Jesús. ¿Sí? Y no se quedó él solito con su pueblo, con esto, con esta noticia. Salió a todo Israel e invitó a todos a que vuelvan a adorar al Dios verdadero, que vuelvan a tomar a Jesús como su Salvador. ¿Sí? Solo a Jesús. Salió e invitó. Y hubo muchos que no quisieron, pero hubo otros que sí. Y celebraron la Pascua. Y la Biblia dice que celebraron 7 días y se quedaron cortos y celebraron otros 7 días más. ¿Sí? Ustedes fíjense la alegría que tenía esta gente. Y no fue solo eso, sino que en el 30:14 dice, y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Y el 31:1, hechos todas estas cosas, todos los hijos de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Y esto es importantísimo, porque no solo restableció, no solo limpió, ordenó y restableció los servicios, sino que eliminó todo signo, todo rastro de una falsa adoración, de ídolos falsos. ¿Sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque Ezechías sabía que si la limpieza no era completa, que por más de que las intenciones sean buenas, que por más que las tradiciones estén correctas, si había algún signo, algún vestigio de prácticas pecaminosas, todo se iba a volver a contaminar. ¿Sí? Es importante eliminar todo signo de inmundicia. Y ahora sí, trayéndolo a nosotros, quiero que empecemos a buscar 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Sí? Dios nos está diciendo, ustedes son del templo, el templo donde está el Espíritu Santo. Tiene que ser santo, porque yo soy santo, ¿sí? Y Dios nos llama a eso. 1 Tesalonicenses 4, 3 y 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y el 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, acá está otra vez esa palabra, sino a santificación. ¿Sí? Dios nos llama a que seamos santos. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? Dios nos está diciendo que seamos perfectos, que seamos santos. Por algo lo dice, no sé. Levíticos 11, 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. ¿Sí? No podemos estar en presencia de Dios, que es santo, teniendo inmundicia, porque Dios no puede estar con la inmundicia. ¿Se entiende? Primera de Pedro 1, 13 y 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya está, lo que pasó, pasó, pero no te puedes quedar con eso, ¿sí? Ahora sabes más. Sino como aquel que os llamó como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, ¿sí? Lo que decían Levíticos. Segunda de Pedro 3, 10, y ya les digo. Segunda de Pedro 3, 10, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y el 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. ¿Sí? Primera de Juan, quedan 3 versículos, Primera de Juan 3, del 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Y Primera de Tesalonicenses 5, (22 y 23). Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y acá me gusta, porque dice, el mismo Dios de paz os santifique. Es Dios el que nos santifica. ¿Se entiende eso, no? Él es el que nos santifica y Él pide que sea por completo. Todo nuestro ser, cada aspecto de nuestra vida tiene que ser santo para Dios. ¿Sí? Y ahora sí, Filipenses 1, el versículo 6. Me encanta este versículo porque es una promesa a la cual yo me aferro bastante, porque cuando uno se mira a uno mismo y ve todas estas inmundicias que uno tiene, ¿sí? Y entiende que por nuestros propios medios no se va a ir. Pero sabemos que Dios está con nosotros y Él es el que empezó, ¿sí? Ahora leyendo el versículo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Él nos promete que va a estar con nosotros perfeccionándonos, purificándonos, santificándonos. ¿Sí? Es el Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros. Ahora, la vida del cristiano es un continuo caminar con Dios. ¿Sí? Es un continuo estar en armonía con Él. ¿Sí? Ser santos es estar con Dios, es estar en armonía con su voluntad. Es tener nuestro templo en orden, no todo desordenado, no adorando a falsos dioses, adorando al Dios verdadero. ¿Sí? Y Dios nos pide que hagamos esto. Y nosotros tenemos la elección de hacerlo o no hacerlo. Toda nuestra vida está conformada por elecciones, chiquitas y grandes. Y en todas nuestras elecciones nosotros elegimos estar o no estar con Dios. Elegimos las cosas que agradan o no agradan a Dios. Y nosotros ya lo sabemos. Algunas capaz que no. Dios en algún momento te las va a decir. Pero nosotros lo sabemos. ¿Sí? Y Dios nos pide que elijamos a Él. Que elijamos estar en orden y poner nuestras cosas en orden con Él. Y Él es el que hace la obra de santificación, de purificación y de perfección. ¿Sí? Es un proceso que lleva tiempo. El templo tardó 16 días en ser ordenado y ser limpiado. ¿Sí? Vamos a tener nuestros altos, vamos a tener nuestros bajos. Y Dios nos dice que Él nos promete la victoria en Jesús. ¿Sí? Y no nos deja solos, porque este versículo es bien claro. Él nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero Él nada puede hacer si nosotros no elegimos lo que tenemos que elegir. ¿Sí? Y Él nos llama a ser santos. Y es porque podemos ser santos. En Él podemos ser santos, ¿sí? Y quiero que leamos Ezequiel, versículo 8. Y cuando yo leí, esperen que perdí Ezequiel, acá está. Cuando leí estos versículos, capítulo 8 y 9, no vamos a leer todo, el 8 creo que sí, casi que todo. Me tambaleó bastante la estantería, me dio así como bastante fuerte, ¿no? Y quiero que cuando leamos esto piensen que está hablando del pueblo de Dios, ¿sí? Dice en el 8, en el 6.º año, en el mes 6.º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por la quedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, me llevó en visión de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celo. Era una imagen de otro Dios, ¿no? Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. ¿Sí? Esto es una visión. ¿Sí? Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Agujero, puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en las paredes por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en su cámara pintada de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra.
Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas, que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí, sentadas endechando a Tamuz, otro dios. Y luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová, o sea, le daban la espalda a Dios, y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Y esta pregunta me mató. ¿Es cosa liviana para la casa de Jehová, de Judá, hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Bueno, terrible. O sea, este es el pueblo de Dios. ¿Se entiende? Este es el pueblo de Dios y no estaban adorando a Dios. En lo más secreto, en lo más profundo, estaban adorando a otros dioses. ¿Sí? Y sigue el 9. 9:1 clamó en mis oídos gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. ¿Sí? Seguimos en visión, seguimos con símbolos también. ¿Sí? Y aparece en escena como un varón. ¿Sí? En el 3 dice, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa y llamó Jehová al varón vestido de lino. ¿Sí? Que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente, un sello. A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea, los que no están participando todo esto que venimos diciendo, a ellos poneles algo en la frente. Al resto, dice, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasa por la ciudad en pos de él y mata. No perdone vuestro ojo ni tengas misericordia. Y el 6 al final dice, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Comenzaron por los que más sabían que estaban infringiendo la ley. ¿Sí? Y yo leo esto y tengo que decir, esto me está diciendo algo. Porque la Biblia me dice algo, porque está acá diciéndome, este es Dios y Dios quiere algo de mí. Dios me salva, Dios me perdona, Dios me ama con todo su corazón. Pero yo no puedo quedarme quieta y no hacer nada. ¿Sí? Dios me está diciendo, hay algo en tu corazón que no está en orden. Hay inmundicia y hay adoración a falsos dioses. ¿Sí? Y nosotros estamos en un contexto, en un mundo donde está lleno de adoración a falsos dioses. ¿Sí? Y yo no creo que ninguno de nosotros tenga en su cuarto pintado reptiles, imágenes de acera, de Tamuz o de lo que sea. ¿Sí? Entienden a lo que voy. ¿Sí? Entiendan que hoy también adoramos a falsos dioses. ¿Sí? Porque todo lo que no es Dios es un falso Dios. Todo lo que no es Jehová, nuestro Dios, es un falso Dios. Y cuando hablamos de orden, también hablamos de prioridades. ¿Y dónde están nuestras prioridades? ¿Y dónde está nuestra adoración hacia Dios? ¿Y dónde están nuestras elecciones? Porque nuestra vida se conforma de elecciones. ¿Sí? Y nuestras elecciones glorifican a Dios. Dios nos pide que seamos santos. Y ser santos implica que en cada una de nuestras elecciones lo glorifiquemos a Él. Y estemos con Él. ¿Sí? Ahora el sello no nos salva. No nos salva tener nuestro templo en orden. No nos salva hacer buenas obras, nos salva guardar los mandamientos. El único que nos salva es lo que hizo Ezequías, las Pascuas. El centro es Jesús, es su sacrificio expiatorio. Eso es lo único que nos salva. Pero si guardamos la ley, si mantenemos las cosas en orden, vamos a estar en un continuo caminar con Cristo. ¿Sí? Y cuanto más cerca de Cristo estemos, menos riesgo tenemos de que los falsos dioses se infiltren en nuestro corazón. Menos riesgo tenemos de quedarnos dormidos. Menos riesgos tenemos de separarnos de Dios. Y menos riesgos de hacer lo que no le agrada a Dios.
menos riesgos de acostumbrarnos al desorden a tal punto que cuando pase el ángel a sellar, estemos del otro lado. ¿Sí? Dios nos pide que pongamos las cosas en orden. Por algo nos lo pide, porque Él sabe que estamos en un sitio de riesgo. ¿Sí? Y Él nos llama a ser santos, y Él nos llama a elegirlo a Él en cada cosa que hagamos, en lo chiquitito, en lo grande, en lo oculto y en lo no oculto. Él escarba, ¿sí? Como dice la visión, escarba en el agujerito y encuentra lo que nadie encuentra, porque Dios conoce tu corazón mejor que vos mismo. Y va a llegar un momento en donde Dios te va a decir, esto lo tenés que dejar, porque esto no me gusta, esto no me está ayudando a la relación, ¿sí? Pero Dios no le hace mal a nadie, es como que es chiquitito, no pasa nada, no es que me aleja, yo lo tengo controlado. Si yo veo que me voy, me excedo y lo dejo un poquito, porque me separa un poco de vos. Pero mientras que lo haga así, como de manera equilibrada, no pasa nada. No, pero no estás entendiendo, te dice Dios. ¿Vos querés estar conmigo? Sí, yo quiero estar con vos. Yo soy santo. Saca toda la inmundicia que hay en tu corazón, porque si no, no puedes estar conmigo. Porque Dios no puede estar donde hay inmundicia. Tenemos que poner las cosas en orden. Tenemos que limpiar, tenemos que erradicar todo signo de falsa, de idolatría. ¿Sí? Porque Dios nos llama a ser santos. Él hace la obra. Él y solo Él hace la obra. Él y solo Él nos salva. Pero nosotros tenemos una decisión. ¿Sí? Y ya no sé ni por dónde voy. Les quería contar una anécdota para ir terminando. Esto me parece importante. Ezequías no tuvo una revelación. No vino Dios y que está bien, en el momento que estaba él, estaba Isaías y estaba Miqueas, había profetas, ¿sí? Pero no tuvo una visión, una revelación de Dios que le dijo, Ezequías, tenés que ordenar y restablecer. No. Ezequías sabía los mandamientos. Ezequías sabía la ley. Ezequías sabía que su pueblo estaba infringiendo la ley. Y actuó conforme a ese conocimiento. ¿Sí? Lo que les quería contar es esto. Una vez volviendo de la costa, íbamos en el auto, llegando como para la altura de Quilmes, más o menos, y era un día sí, por ahí. Y era un día que se venía como el tormentón. Creo que hasta granizó, no sé bien. Yo sé que estábamos en la ruta y veíamos Buenos Aires a lo lejos, con toda una nube negra arriba, y veíamos que más para allá, lejos, había como un descampado. Y que el viento soplaba tanto que empezó a hacerse como un tornado y que se empezaba a levantar la tierra y la basura, y vos lo veías, pero estaba allá lejos. Y yo que iba manejando, estaba medio asustada, creo que no pensé mucho en ese momento porque veía la situación, tenía todos los signos de alerta, todos prendidos en mi cabeza, estaba como, viste, cuando estás como no sé cómo explicarle, esas personas que, nada, todo, ruidos, visión, todos los sentidos ahí al máximo, y yo lo veía, Pero yo les prometo que fue una cuestión de segundos que por más que yo sabía que venía, me agarró. Arriba así del auto no veía más allá del parabrisas, todo lo que es el capó del auto, nada. Una nube de polvo que no veía nada. Me agarró como el ladrón en la noche, como la segunda venida. Vos tenés todos los signos de alerta, vos tenés todas las señales y vos sabés que viene. Pero va a venir como ladrón en la noche, y eso lo dice la Biblia, y por algo lo dice también. Entonces, pongamos nuestras cosas en orden, porque nos va a agarrar como ladrón en la noche, ¿sí? Y Dios nos llama a que pongamos las cosas en orden, que limpiemos el templo, que saquemos todo signo de inmundicia, porque Dios quiere que seamos santos. ¿Por qué? Porque su objetivo final es tu salvación. Él quiere estar con vos, ese es su plan original desde siempre.
Él quiere estar con vos. Y Él te llama a ser santo porque quiere estar con vos. ¿Sí? Y para terminar, quiero que leamos también Ezequiel 30, esperen que... Ezequiel 36. (36, 25). Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todo vuestro corazón, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Clarísimo. Y Jesús nos dice, y por esto me emocioné al principio, he aquí vengo en breve. Pongamos nuestro templo en orden y digámosle de todo nuestro corazón, sí, ven Señor Jesús.